Vamos a leer del verso 25 al 32. Léalo conmigo allí con su vista. Es la última parte del capítulo 11. En realidad, vamos a tocar también los últimos versículos, si Dios nos permite. Pero del 25 al 32, a manera de introducción. Capítulo 9, 10 y 11, Pablo se ha concentrado, hermanos, del apóstol a los gentiles de la tribu de Benjamín. Se ha concentrado en 9, 10 y 11 a hablarnos de la nación de Israel, el rechazo que ha tenido y que tiene, y las repercusiones que ha tenido a través de los siglos, gracias al endurecimiento de Israel, planeado por Dios. Gracias al endurecimiento de Israel, llegó la bendición para los gentiles. ¿Se puede sacar bendición de la rebeldía? Parece que sí, pero no le estoy diciendo de ninguna manera, por favor, que sea rebelde para que Dios lo bendiga. No, estoy hablando de la rebeldía de Israel que trajo bendición a los gentiles. Verso 25, hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Verso 28 dice así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. De igual manera, ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo para que por la misericordia concedida a ustedes, también a ellos les sea ahora concedida misericordia. Verso 32, porque Dios encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Qué interesante. Otra vez, verso 32. Porque Dios encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y la salvación es para todos. El que quiera que venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Que tenga sed, que venga. Dice Dios mismo haciendo una invitación en el libro de Apocalipsis. En el último libro de la Biblia, observe usted y observo yo, hermanos. En el último libro de la Biblia, haciendo una reflexión de la bondad de Dios y del amor de Dios hacia todo ser humano. Aún allí, después de todas las plagas, después de todo el juicio y de todo el castigo, aún allí, en el capítulo 22, dice de Apocalipsis, dice Dios, el que tenga sed, el Espíritu Santo llamando todavía al arrepentimiento. El que tenga sed, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. No cabe duda, grande es el amor de Dios. Grande por encima de todo y de todos. El endurecimiento de Israel y la bendición para los gentiles. Eso fue lo que provocó la necedad y la terquedad y la rebeldía de Israel,
trajo bendición a los gentiles. Quiero, como a veces uso las palabras que están en la Biblia, hermanos, y a veces supongo que usted está más o menos familiarizado con el vocabulario bíblico, pero he aprendido a través de los años a no suponer. La nación de Israel son el pueblo judío, son los judíos, y Dios ha designado a Israel como su pueblo escogido, y todos los que no son israelitas. Usted y yo, a no ser que haya alguno que nació en Jerusalén aquí, o que sea israelita, pero todos los otros países que no son Israel, somos gentiles. Ponga cualquier país. Dios hizo esa separación. Los judíos, los israelitas, de los cuales vienen los patriarcas, de los cuales nos viene la Biblia y de los cuales nació Jesucristo mismo. Judíos, israelitas. Todos los otros, mexicanos, europeos, asiáticos, todos los otros que no son judíos ni israelitas, somos gentiles. ¿Estamos claros allí? Muy bien. El endurecimiento de Israel provocó bendición para los gentiles, todos nosotros. Israel ha sido endurecido entonces, hermanos. Pero tome nota de lo siguiente. Nada es accidente. Todo está planeado por Dios. Hemos dicho en varias ocasiones, en la tierra puede haber y seguramente hay mucho pánico. Las guerras que se destaparon recientemente, las que ya estaban anteriormente, las que vinieron en el siglo pasado, y de hecho se han hecho estadísticas y creo que no ha habido ningún siglo y tal vez ningún año en el cual no haya habido alguna guerra en alguna parte del mundo. Siempre ha habido guerras. Así que guerra tras guerra tras guerra, y actualmente tenemos guerras. Hay pánico, hay preocupación en el planeta, hay turbulencia. Pero escuche bien, en el cielo solamente hay planes. En el cielo solamente hay planes, en la tierra puede haber mucho pánico. ¿Esto que está pasando es accidente y cosa nueva para nosotros? Pero Dios ya lo sabía. Y Dios lo permite. Pero llega un tiempo en el que los planes de Dios se van a cumplir. Dios va a sacar sus libros. Dios va a empezar a hacer sus cuentas. Dios va a llamar a sus ángeles poderosos, que todo lo tienen en los estantes y en sus folders, todo bien planeadito, bien escrito, bien ordenado. Ya les dije, la tecnología de Dios es asombrosa. No se le pasa absolutamente nada. Ahí está en el cielo el récord de Estados Unidos, el récord de México, el récord de todos los países centroamericanos, sudamericanos, el récord de todos los países europeos, de los árabes, de los israelitas, de los asiáticos, de todos. Viene el tiempo que en Dios entonces traerá juicio. Y entonces en aquellos días, dice el libro de Apocalipsis, hoy en día nos protegemos, no queremos morir, nadie quiere morir. Hoy en día es algo natural que tiene el ser humano, protegernos, nadie quiere morir. Pero en la época del Apocalipsis, cuando Dios traiga juicio severo, el juicio de Dios será seguro y será severo. En aquellos días futuros, Apocalipsis, dice la Biblia que los seres humanos buscarán la muerte y la misma muerte huirá de ellos. Se tirarán de edificios, se tirarán de precipicios, se darán balazos, habrá intentos de suicidio tras suicidio tras suicidio y la muerte huirá de ellos.
queriendo huir del juicio de Dios, pero los juicios de Dios son seguros y son severos. Pero ¿sabe una cosa? Le tengo buenas noticias. A usted y a mí nos tocó vivir en la época de la gracia abundante. ¿Cómo murió Jesucristo? ¿Se acuerdan del mensaje pasado? Jesucristo murió con los brazos abiertos y así sigue el día de hoy invitando a los pecadores. Vengan, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo les daré descanso. Ese es nuestro Dios. La época que vivimos es la época de la gracia, en donde Dios invita al mundo entero, al que quiera. Y lo puso tan fácil que dice Dios, el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Lo puso tan fácil que Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La puerta es amplia y la puerta está abierta. Y el método es sencillo y fácil, creer. Creer. Pregunta, ¿quién puede creer? Los niños pueden creer, los adultos pueden creer, los hombres pueden creer, las mujeres pueden creer, los pobres pueden creer, los ricos pueden creer, los buenos pueden creer, los malos pueden creer, los negros pueden creer, los güeros pueden creer, usted puede creer, yo puedo creer. La puerta es amplia, sencilla, dice Dios. Quiero que la gran mayoría pueda disfrutar del paraíso, de la gloria celestial de venir a mi presencia. Va a ser una verdadera tristeza que la gran mayoría o que muchas personas se pierdan cuando Dios lo puso tan sencillo y tan fácil. Venga y tome del agua de la vida. Si usted tiene sed, si usted tiene sed espiritual, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Israel fue endurecido y de hecho Israel el día de hoy espiritualmente está muerto, porque si no cree está muerto espiritualmente. Puede crear armas, puede tener poderosos aviones, puede tener estrategias fabulosas, pueden tener sus mercados, sus grandes edificios y todo, vivos físicamente, pero espiritualmente, por su endurecimiento y por su rebeldía que comenzó hace 2000 años, 2020, 2026, su gran endurecimiento comenzó y se fue endureciendo más y más con el grave pecado que cometieron, que no tiene comparación: el desprecio a su Mesías. Dios está molesto con ellos. Como se endurecieron y rechazaron al Mesías, y no simplemente lo rechazaron, lo mataron, Dios los hizo a un lado y los endureció. En la historia de la humanidad, Dios los hizo a un lado y dijo, no quieren a mi Mesías, no quieren a mi Hijo, crucificaron a Jesús. Muy bien. Lo voy a hacer a un lado de la historia. Y el evangelio maravilloso de la vida, la buena y maravillosa noticia de la salvación eterna, va a llegar a los gentiles mientras ustedes seguirán dormidos por su rebeldía. Y el evangelio llegó a mí. Y el evangelio llegó a usted. Y podemos sonreír. Y Dios nos miró con agrado. Y Dios quitó nuestra depresión. Y Dios nos dio esperanza. Y hoy vivimos con júbilo, enfermos, con problemas económicos y lo que usted quiera, pero en el interior estamos gozosos. Dios me ama.
Dios pensó en mí. Cristo murió por mí. Gracias al endurecimiento de Israel, hoy soy hijo de Dios. Dios provocó todo esto y como el mundo se está salvando, el evangelio que era primeramente para ellos que despreciaron y hoy otros se benefician, dice Dios, los voy a provocar a celos, les va a dar una envidia que otros estén disfrutando lo que ellos deberían estar disfrutando. Por eso no quiero que los descalifique a los israelitas. No los descalifique. Están endurecidos y Dios los hizo a un lado. Pero Dios tiene planes con ellos todavía. El endurecimiento de Israel como nación, pueblo escogido, es un misterio, hermanos, dice el versículo 25. Hermanos, no quiero que sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio. ¿Escuchó eso? No quiero que ignoren este misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Dios pensando en nosotros. Una vez que entre el último gentil a la iglesia de Cristo, una vez que el último gentil que Dios sabe quién es, nadie sabe quién es, ese último gentil será mexicano, será estadounidense, será europeo, será sudamericano. ¿Quién será ese último gentil que vendrá a los pies de Cristo? Y en cuanto eso suceda, se destapa el plan de Dios nuevamente e Israel comienza a moverse y a resucitar. Pero eso es lo que dice el versículo. Endurecimiento en parte, porque no todos los israelitas se endurecieron. Dice Pablo, ¿Dios rechazó a todos los judíos? De ninguna manera, dice Pablo, aquí estoy yo. Yo soy judío. Ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí está Andrés, son judíos. Fue en parte nada más. Pero la gran mayoría rechazaron a el Mesías. Hoy Israel entonces está endurecido, su incredulidad los ha hecho a un lado. ¿No creen en Jesús, hermanos? ¿No creen en Jesús? Y eso los convierte en muertos espirituales. En el libro de Ezequiel capítulo 37, Dios lleva a Ezequiel, cuando usted lea Ezequiel 37, no vamos a ir ahorita porque el tiempo se nos va a venir encima, pero yo lo desafío a que en su casita abra su Biblia y váyase a Ezequiel capítulo 37 y va a quedar usted asombrado. Dios le dice a Ezequiel, quiero que vayas a ese monte, a ese lugar y observes ese valle. Observa ese valle. Ezequiel llegó a un valle y observó y dijo Ezequiel, aquí hay solamente cadáveres, hay solamente esqueletos, Señor. ¿A qué vine? Solamente esqueletos por todos lados. Y dice Dios, quiero que les prediques y que les profetices a esos esqueletos. Y Ezequiel comenzó a predicar y a profetizar a esos esqueletos, y los esqueletos comenzaron a moverse. Los tendones comenzaron a llegar, los huesos comenzaron a llenarse de carne, la carne empezó a tener piel y en la piel por debajo empezó a circular la sangre y empezaron a formarse pulmones y corazones, hígado y riñones y se comenzó a levantar un ejército. Un ejército. ¿Y sabe qué dijo Dios? ¿Sabes quién es ese ejército que acabas de resucitar, Ezequiel? No, Señor, no sé quiénes son. Es Israel. Estaban muertos, pero soy capaz de levantarlos. Los huesos secos les puedo dar vida. Soy capaz de levantarlos y los voy a levantar en un futuro. Van a creer en mí, van a morir y van a resucitar.
¿está profetizando el mismo Dios de los ejércitos? Lo que puede hacer y lo que va a hacer en un futuro con Israel. No los descalifique. Están dormidos, están muertos espiritualmente, Dios los hizo a un lado. Pero Dios tiene planes por el momento, el día de hoy, en los siglos pasados y en el siglo que está corriendo. Dios tiene planes con usted primero y conmigo, con los gentiles. Usted debe aprovechar esta oportunidad que Dios volteó hacia nosotros y nos dice: esta es tu oportunidad, los hice a un lado, quiero bendecirte, quiero llenarte de riqueza espiritual, quiero que me sirvas, quiero que trabajes para mí, quiero que dentro de la iglesia donde estás, la iglesia de Jesucristo, sirvas y contribuyas y provoques que la iglesia que yo he fundado, Jesucristo dice, la iglesia que yo he fundado, dice Jesucristo, quiero que provoques y sirvas para que avance, que siga creciendo y que siga avanzando. Por eso le felicito a usted, hermano, hermana, en el sonido, en las alabanzas, en la comida, en la cocina, en los boletines, sirviendo de una u otra manera. Usted está contribuyendo y está sirviendo y está haciendo algo para lo que Dios le ha llamado. Servir en la iglesia de Cristo es provocar un aplauso de Dios. Dios le aplaude, porque si nos volteó a ver, es porque nos está dando una oportunidad para servirle. El día de ayer me habló, no recuerdo muy bien la hora, pero me habló el hermano Juan Lozano. Dice: hermano, ¿usted cree que puedo llegar temprano o alguien está programado? Gloria a Dios, está dispuesto, mi hermano. Está dispuesto. Pudo haberse quedado a dormir y levantarse más tarde. Le dije: sí, hermano, si es tan amable, nos puede dar a las 8, ahí va a estar Víctor y su equipo. Y usted que se levantó temprano también para venir a la iglesia, usted que contribuye de una u otra manera, le felicito, hermano. Hermana, está haciendo lo correcto. Y si hay algo en donde usted dice: yo podría hacer un buen trabajo en esta área, yo me siento capaz y a mí me gusta trabajar en esta área, estoy observando cositas aquí, le falta esto a la iglesia, le falta aquello, y yo tengo la habilidad para hacer que se vea hermosa. Si Dios lo está tocando de esa manera, Dios le está hablando, respóndale a Dios y diga: yo quiero contribuir, Señor, con lo que yo puedo hacer, y lo voy a hacer con una sonrisa, para que la iglesia de Cristo se vea preciosa, dé una imagen correcta y agradable, y podamos seguir avanzando. Hay cosas que usted puede hacer que yo no puedo hacer. Por eso somos equipo. Hay cosas que yo puedo hacer que usted no puede hacer, pero vamos a juntar nuestros dones y talentos, y hombres y mujeres ordinarios vamos a hacer cosas extraordinarias, hermano. Extraordinarias. Dios permita, hermano, y Dios nos ayude a no dar entrada al enemigo y que comiencen las envidias, los celos y las contiendas, los chismes y otras cosas que provocan división en las iglesias. Teníamos un grupo igual o tal vez el doble allá en el condado de Orange. Creciendo, qué maravilla, decíamos todos, ¿no? Mira qué maravilla lo que está haciendo entre nosotros, lo que está haciendo Dios. Y empezó el enemigo a entrar en chismes, y algunos se dejaron atrapar por los chismes y los celos y las contiendas, y la iglesia se dividió. Yo le ruego a usted que esté en guardia, por favor. No permita que ni su mente ni su casa, ni mi mente ni mi casa va a ser un nido de víboras. Ni mi mente voy a permitir que me envenenen, ni en mi casa voy a permitir que se creen y se forman
chismes. Eso es del diablo. Al contrario, les he pedido a mis queridos hermanos que me ayuden en el ministerio. Les he pedido que me ayuden y que hagan el trabajo de bomberos, que me ayuden a apagar fuegos. Hay que apagar fuegos. Se destapó un chisme por allá, que el hermano anda diciendo esto, que la hermana anda diciendo aquello. Por favor, ayúdenme a apagar fuegos, a decirles, tranquilos, tranquilos, no hagamos el trabajo del diablo, vamos a perdonarlos, vamos a seguir el método bíblico, aprendamos a pedir perdón, aprendamos a perdonarnos, pero no permitamos que la obra hermosa de Cristo sea destruida por chismes o por celos o por contiendas. Pero la incredulidad de nosotros o de las naciones o de Israel no frustra los planes de Dios, hermano. Dios volteó a ver a los gentiles, pero no todos creen. Usted cree, yo creo, otros creen, pero otros no creen. Pero escuche bien, hermano. Si usted no cree, Dios va a seguir con sus planes. Si el vecino o la vecina o el mundo allá afuera no cree, Dios va a continuar con sus planes. Cuando Dios le habló a usted, y como Dios le está hablando a usted y me está hablando a mí, nos está dando el privilegio y la bendición de formar parte de su ejército. Si no queremos, nos perdemos la bendición, pero Dios va a seguir su plan. En otras palabras, escúcheme bien, hermano. Dios no nos necesita. Si yo digo que no, Dios puede traer otros 20 que van a decir que sí. Dios no me necesita, no soy indispensable. Y si Dios me habla, debo aprovechar la oportunidad para decirle, con mucho gusto, mi Señor. Gracias por hablarme. Me siento privilegiado. Es un honor trabajar para ti. Entonces vamos a observar el punto número 1 que tenemos aquí, hermanos. El endurecimiento de Israel y la bendición para los gentiles. Los planes para Israel no han fallado, los planes hacia usted y hacia mí no han fallado. Pero observo una palabra que me llama mucho la atención. El primer versículo que leímos el día de hoy. ¿Cuáles son esos misterios de Dios? Porque en la Biblia tenemos muchos pasajes en donde Dios habla de misterios, misterios, misterios. Y en el verso 25, hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren ¿qué? Misterio. No sean sabios en su propia opinión, es decir, Dios volteó a ver a los gentiles. No miremos hacia abajo a los israelitas y no nos sintamos superiores a los demás. No soy superior, no soy inferior. Simplemente Dios tiene planes conmigo y Dios tiene planes con otros. El misterio de Dios. ¿Qué es un misterio? Estábamos diciendo en la clase de la mañana, hermanos, que si leemos algo en la Biblia, es muy importante investigar qué significa esa palabra. ¿Por qué la usa Dios? ¿Qué me quiere decir con las frases que Dios usa? ¿Por qué la usa el apóstol Pablo? Si yo voy a la enciclopedia, agarré la enciclopedia y me encontré con que un misterio, dice la enciclopedia secular de la Real Academia Hispana. Misterio es un rompecabezas, dice. Excuse me, dice, vale. Un rompecabezas. Es algo desconocido. Ese es el concepto de afuera. ¿Qué es un misterio? Es algo desconocido, es algo que no puede ser explicado,
Es algo que va más allá de nuestra comprensión, es algo profundo. Misterio es un secreto, es un enigma. ¿Qué es un misterio? Lo está utilizando Pablo en el verso 25. ¿Qué es un misterio? Bueno, Dios dice, un misterio es algo que he mantenido oculto a través de los siglos, pero que hoy te lo estoy revelando. ¿Ah? Algo que estuvo oculto para otros, no tuvieron el gusto ni el privilegio de conocerlo, pero hoy tú tienes ese gran privilegio de conocer algo que los demás no conocían. Otro privilegio que Dios nos da todavía, hermanos. ¿Usted tiene el Espíritu de Dios? Dice Dios, te voy a dar un misterio que no todo el mundo entiende. Porque la Biblia que usted tiene y que yo tengo, la leen otros, la han leído otros que tienen más inteligencia que nosotros y tal vez seguramente tienen más escuela que nosotros. La leen y no la entienden, pero usted la lee con el Espíritu de Dios que mora en usted y hay un misterio que se le revela, porque dentro de nosotros vive Dios mismo, el Espíritu de Dios. No tenemos mucha escuela, no tenemos mucha educación, pero hay un misterio. A Dios le plació, a Dios le gustó, a Dios se le antojó revelarnos algo que no les reveló a otros. Nos trata bien. Nos trata bien. El misterio que se encuentra en el verso 25. No sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren ese misterio. ¿Cuál es el misterio? Que Israel ha sido endurecido. Los israelitas no lo saben. Los israelitas ni creen en Jesucristo. Ellos ni saben que Dios mismo los ha endurecido y que Dios los hizo a un lado y que hoy están sufriendo. Ellos no saben, pero nosotros sí. Hemos entendido. Ese es un misterio. Y tampoco saben porque han rechazado el Nuevo Testamento. Para ellos Biblia es todo el Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento no es Biblia para ellos. No lo consideran sagradas escrituras. Tampoco saben entonces que Dios tiene planes para con ellos futuros. No lo saben. Ese es un misterio que ellos desconocen, que no conocen, que no les importa, que no lo entienden, pero usted y yo sí sabemos. Dios nos lo está revelando. El misterio dice que a Israel le ha caído un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay una puerta abierta en donde están entrando multitud de personas todos los días al Evangelio y al arrepentimiento y a la salvación eterna por medio de Jesucristo. La gran mayoría, gentiles entrando al conocimiento de Dios. A veces decimos, bueno, tanto enfriamiento y tanta maldad y tanta indiferencia del mundo. Somos muy poquitos. Yo creo que Dios ya no está trabajando en estos días. Seguramente Dios ya no está redarguyendo corazones. Y de vez en cuando usted escucha en la televisión, en la radio, el artista famoso, el escritor famoso, el actor famoso, se convirtió a Cristo. No se confunda. Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Dios está trabajando todos los días. Tal vez usted se esté rindiendo y usted diga, ay, pues ya nada más soy yo, ya nadie más se convierte. La gente se sigue convirtiendo. Algunos de ellos solamente están esperando que usted y yo abramos la boca. Dios ya los preparó. Dios los tiene listos. Hace falta que abramos la boca, hermanos, y que compartamos esta maravilla del Evangelio. El misterio que aconteció a los gentiles, a los israelitas, y que dio puerta abierta a los gentiles, el misterio del reino de los cielos. Jesucristo le dijo a los apóstoles,
Maestro, ¿qué significa esto? No entendemos. No entendemos. Dijiste una parábola, diste una ilustración y todo el mundo se quedó con la boca abierta, nadie entendió, ni nosotros, maestro. Pero la ventaja de los apóstoles, cuando ya todos se habían ido, se quedaron con Jesucristo y Jesucristo les dijo, acérquense para acá. Les voy a revelar lo que dije. Esto no es para los demás. El misterio del reino de los cielos, a ustedes se les ha concedido que oigan y entiendan lo que otros oyen pero no entienden. Ese es el misterio. Usted hoy cree. Hoy creo. Y dije hace rato, hermanos, hay otros que leen mejor que yo. Hay otros más inteligentes que yo. Mucho más. Pero leen y no captan. Leen y no entienden. Ese es otro misterio. El misterio del reino de los cielos. A ustedes se les ha concedido, dijo Jesucristo, que puedan entender y captar las maravillas del Evangelio. ¿No le provoca una sonrisa, hermano? Dios me dio entendimiento espiritual que otros no tienen. Cuando algunos pretenden que al fin han creído después de tanto tiempo, después de leer tanto y leer tanto y leer tanto, y al fin Dios los tocó, dicen, vienen y me comparten, mira que ya entendí esto. Les digo, apenas tengo 30 años predicando esto, pero me alegro por ti. Me alegro por ti. Cuando un científico viene y dice, dicen algunos, se convirtió en científico que inventó esto, en científico aquel que inventó aquello, y se convirtió. Yo, escúcheme, me alegro por el científico. Qué bueno que el científico, Dios lo tocó y qué bueno que Dios le abrió el entendimiento. Qué bueno por él. Pero eso no hace que la Biblia sea más creíble. La Biblia era creíble y maravillosa y gloriosa con él o sin él. Me alegro por él, porque estaba perdido, pero si no se convierte, seguirá perdido y la Biblia sigue siendo palabra de Dios. El misterio del árbol del olivo. Israel. Dice Dios, los hice a un lado. Es Romanos 11:25. Estamos en ese pasaje. Los hice a un lado y hoy a los gentiles los puedo injertar en el árbol del olivo, porque el árbol del olivo es el árbol que yo escogí para que alcancen salvación por medio de Jesucristo. El misterio del árbol del olivo. Pero no te creas demasiado, dice Dios. No te creas demasiado. Porque así como hice a un lado a los israelitas, te puedo hacer a un lado a ti. Así que manténgase humilde. Manténgase humilde. El misterio de Jesucristo y la iglesia, otro misterio. Cuando Jesucristo en Efesios capítulo 5 habla de la esposa y del esposo, los relaciona con Jesucristo y su iglesia. Este es otro misterio. La iglesia es la novia, la esposa de Jesucristo. Jesucristo es el esposo. Ese es otro misterio. Ese es un misterio, dice, pero hablo de Jesucristo y de su iglesia. Jesucristo ama tanto a la iglesia, hermanos, que la considera su novia. La considera su esposa, espiritualmente hablando. Tiene un amor profundo hacia la iglesia.
Me da tristeza cuando escucho a algunos que dicen, sí, yo creo en Jesucristo, pero no creo en la iglesia. Creo en Jesucristo, pero no creo en su esposa. Dios mira con desagrado a aquellos que miran con desagrado a la iglesia. La iglesia es algo precioso, algo valioso. ¿Cómo no va a ser precioso para Jesucristo su iglesia si murió por ella? Murió por ella. El ministerio de la piedad, estoy tocando nada más ahí porque no es el tema, simplemente por la palabra misterio. La piedad, el ministerio de la transformación, el arrebatamiento de los santos, 1 Corintios capítulo 15, verso 51. El ministerio de la transformación, habrá una transformación en los últimos días. El arrebatamiento llega, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En aquel día, cuando Cristo venga por su iglesia, algunos no van a morir, simplemente van a ser transformados para poder entrar al cielo. No podemos entrar al cielo en este cuerpo. Tiene que haber una transformación. El misterio de la iniquidad, la maldad que abunda en todo el planeta y que Dios ha permitido por sus propios motivos, el misterio de la iniquidad, pero que va a llegar a su fin, el anticristo, que se aproxima y que algunos dicen que ya estaría vivo por allí, señales hay, bueno, no sabemos con certeza cuándo, pero hay un misterio de la iniquidad, una maldad que avanza tanto y tanto y tanto, al grado de que algunos dicen, hay tanta maldad, comienzo a dudar si Dios existe, porque si Dios existiera y fuera tan poderoso, ¿por qué no acaba con la maldad? Seguramente Dios no existe, porque si existiera, o Dios no ha de ser muy bueno, Dios no ha de ser muy bueno porque permite tanta maldad. Pero bueno, el misterio de Dios consumado, el misterio de la iniquidad, creo que se me acabó la batería. Vamos a tener que hacerlo así, al estilo convencional. El misterio de Dios consumado, capítulo 10 de Apocalipsis, todo lo que Dios está haciendo y va a consumar y está consumando es otro misterio. Las naciones, los países, los reinos, los presidentes, todo está gobernado por Dios. Hay tanta maldad que Dios permite que el ser humano cometa barbaridad y media, pero Dios está tomando nota. Todo mundo va a pagar, hermanos. Si no viene un día de juicio, si no existe un día de juicio, entonces Dios no es verdadero y Dios no es justo. Pero hay un día de juicio, porque hay tanta maldad y Dios es bueno y Dios es justo. Tiene que haber un día de juicio y Dios va a llamar a cuentas a todo mundo. Si usted no conoce a Cristo, o si usted está coqueteando con el cristianismo, más vale que sea serio porque el día de juicio lo puede alcanzar a usted. Si se refugia en Jesucristo, Dios da una promesa preciosa para aquellos que se refugian en Jesucristo. Dice Dios, estaba a punto de castigarte y de traer juicio severo contra ti, pero como te escondiste en Jesucristo y te refugiaste en Él, no me acordaré de tus pecados. Mi descanso, hermanos, no me acordaré de tus pecados, porque yo me conozco y usted se conoce. Yo me conozco, pero Dios me ha prometido, no me acordaré de tus pecados. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas ocultas pertenecen a Dios. Si Dios guardó silencio en algo, si Dios no nos quiso decir algo, mejor no investigue. Porque Dios no ha querido decirnos.
Pero las cosas que nos ha revelado, investíguelas. Porque para eso son. Para eso nos las reveló. Para que las investiguemos. Verso 33 al 36. Me encanta la forma, la doxología que utiliza Pablo, la doxología o la alabanza que utiliza Judas en la carta que estamos leyendo.